Buenas profesor, buenas compañeros. Hoy vamos a presentar los regímenes generales. En primer lugar tenemos el régimen laboral de la construcción civil, que se encuentra regulado por el Decreto Legislativo 727 y los convenios colectivos firmados por la rama de actividad. El régimen de construcción civil se caracteriza por ser labor eventual o temporal y tener una ubicación relativa. El contrato de trabajo de régimen tiene las mismas características de un contrato entre privados respecto a las formalidades. Siguiente. Entre sus características tenemos que es una labor eventual o temporal debido a que la relación laboral mantendrá solo durante la ejecución de una obra. Y adicionalmente su ubicación es relativa porque no existe un lugar fijo y permanente donde se realicen los labores. Entre las categorías tenemos los operarios, ayudantes u oficiales y peones. En los operarios tenemos los que desempeñan funciones de operarios mezcladores, concreteros y wincheros. En los ayudantes tenemos a los trabajadores que laboran como auxiliares de operario, que llegan a ser los ayudantes especialmente, y los peones, que son los trabajadores no calificados. Siguiente PPT. En la remuneración tenemos tres tipos. La remuneración en turno corrido, que es un trabajo de 8 horas y medio salario por cada 8 horas de trabajo, con un descanso intermedio de media hora. La remuneración por trabajo nocturno, que es a partir de las 11 p.m., que recibirá una bonificación del 25% en su jornada, y el pago de trabajo en sobretiempo, que es una remuneración diaria durante 2 horas intermedias que son otorgadas entre las medias jornadas. Y acá vemos un cuadro comparativo de lo que fue el 2019 a 2022, cómo fue aumentando en lo que fue operario, oficial y peón. En la unificación unificada de construcción, que llega a ser el BUP, son las bonificaciones que realmente son de la ropa, bonificación por alimentación, por agua potable, lo cual percibe solo el operario. En el BUC también se determinan los porcentajes correspondientes, que son 32% de operarios y 30% de oficiales de peones. En la bonificación por alta especialización son a los exclusivos los trabajadores especializados, por ejemplo, el Sensico, Capeco, Senati y similares. Siguiente. Régimen laboral de los trabajadores del hogar. Se estableció una ley que aprueba, hay una nueva ley para los trabajadores del hogar, que en el artículo 5 habla de la celebración del contrato de trabajo, que establece que el contrato de trabajo doméstico es a un plazo indeterminado. El trabajo por horas contempla los derechos y beneficios reconocidos en la presente ley. El contrato de trabajo doméstico se celebra por escrito, por duplicado y lo registra el empleador en el aplicativo web que aprueba el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, en un plazo no mayor de 3 días hábiles. Modalidades de trabajo para el hogar. Existen dos tipos de modalidades, con residencia en el hogar y sin residencia en el hogar. En la primera, el trabajador vive en la vivienda del empleador, quien debe proporcionar alimento y hospedaje sin considerarlo parte de su remuneración. Sin residencia en el hogar, como su mismo nombre le indica, el trabajador no vive en la vivienda del empleador. El contrato de trabajo. El contrato de trabajo doméstico se presume que es a un plazo indeterminado, el mismo que se debe celebrarse por escrito o como antes explicado en el aplicativo y del registro del trabajo del hogar. Los trabajadores domésticos pueden realizar a tiempo completo o por horas, con o sin residencia en el hogar, según entre el acuerdo entre la persona que trabaja y el empleador. Siguiente, por favor. Remuneración. La remuneración de la persona trabajadora del hogar será establecido por acuerdo libre de las partes, pero no podrá ser inferior a la remuneración mínima vital, la cual a partir del 1 de mayo del 2022 es 1.025 por jornada completa de 8 horas diarias y 48 horas semanales. El sobretiempo en el trabajo doméstico es voluntario y se remunera de acuerdo con las reglas establecidas por el régimen laboral general de la actividad privada. Siguiente. Los beneficios de los trabajadores laborales van desde el descanso semanal, que incluye 24 horas continuas de descanso semanal, vacaciones, que tiene 30 días de descanso remunerado por año de servicio, cuenta con gratificaciones, compensación por tiempo de servicios, trabajos en días feriados, seguro social y sistema de pensiones. A un lado podemos observar la antigua ley y la nueva para los trabajadores.
En lo que es trabajadores extranjeros se celebra un contrato que tiene que ser por escrito y aprobado por lo que es el tema de la autoridad administrativa del trabajo. Y adicionalmente tenemos que ver el tema de la autoridad migratoria que constata la aprobación del contrato personal. Ahora, el extranjero, en virtud de lo regulado del presente decreto supremo, aquí nos aprueba la autoridad migratoria. ¿Podrías pasar la otra PT? Ahora, en la remuneración son explícitos, no debe pasar más del 30% de los salarios de planilla. Aquí vemos un pequeño ejemplo donde vemos el porcentaje que se estaría aplicando. Ahora, ¿podrías pasar la otra PPT, por favor? Ahora, el contrato tiene que ser máximo durante 3 años de conformidad con lo dispuesto, o bueno, con lo dispuesto del artículo 5 legislativo 689 y el artículo 11 del reglamento. Ahora, a partir de que la prestación del servicio se iniciaría solo al día siguiente que se produzca la aprobación del contrato, o sea, ni bien firmen el contrato y lo celebren, al día siguiente obviamente ya estará activo en el tema de la planilla, él tendrá tema de gratificación, tendrá el tema de CTS. Adicionalmente tendrá el beneficio de la asignación familiar. Ahora, en el número de trabajadores extranjeros tiene que ser solamente el 20% del total de los trabajadores que están residiendo en la empresa. Ahora, existen dos tipos de contratación de extranjeros, que es la con exoneración del porcentaje limitado, que es, por ejemplo, cuando se trata del personal profesional o técnico especializado, o en lo que es en el tema de la contratación de extranjeros exceptuados, que aquí mayormente es el tema de artistas, deportistas y en general. Ahora, ¿podrías pasar a la otra PPT? Aquí vemos un tema de un cuadro muy interesante donde vemos el estatuto migratorio y vemos el acuerdo Mercosur. Aquí vemos el tema de las nacionalidades, la residencia permanente y los procedimientos que mayormente se llevan a cabo. Bueno, voy a hablar sobre el trabajador adolescente. Sobre su legislación sobre el trabajo adolescente en el marco legal vigente en el Perú, se ha logrado establecer protección, ¿no?, hacia los niños y adolescentes, ¿no?, en su aspecto de desarrollo respecto al trabajo, ¿no? También se reconoce la Constitución política que está vigente y ratificado en la Convención Internacional de los Derechos del Niño, ¿no? También existe un cierto código de los niños y adolescentes que han creado las Defensorías de Niños y Adolescentes, la cual constituye un marco legal e institucional para los derechos del niño y adolescentes. Entre los dispositivos vigentes, tanto la legislación internacional como peruana que protegen al niño y adolescente trabajador se encuentran en la Constitución Política del Perú de 1993, ¿no?, que nos señala el artículo 23, nos dice que en el trabajo en sus diversas modalidades es objeto de atención prioritaria del Estado. ¿Eso qué quiere decir? Que nos protege especialmente a la madre, al menor de edad y al impedido de que trabajen, ¿no? También nos dicen que ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos constitucionales, ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador. También nos habla sobre que nadie está obligado a prestar trabajo sin retribución, ¿no?, sin su libre consentimiento. También hablaré sobre el tema de la edad mínima. En la edad mínima del trabajo del adolescente, en el artículo mismo 53, los adolescentes requieren una autorización para trabajar, ya sea salvo el caso del trabajador doméstico y el del trabajador familiar no remunerado. El que lo contrata, el trabajador doméstico o el responsable de la familia, en el caso del trabajador familiar no remunerado, tiene que inscribir al adolescente trabajador en el registro municipal, ¿no? En el registro se concepcionará los datos señalados en el artículo 54. En las edades requeridas para trabajar en ciertas actividades, en el artículo 54, las edades requeridas para autorizar el trabajo de los adolescentes nos dice que a los 14 años para labores agrícolas no industriales, 15 años para labores industriales, comerciales o mineras, 16 años para labores de pesca industrial. Para el caso de las demás modalidades, el trabajo lleva a cabo de 12 años, ¿no?
También hablaremos sobre el tema de trabajos prohibidos. Se prohíbe el trabajo a los adolescentes en subsuelo, en labores que se manipule pesos excesivos y en actividades en las que su seguridad o la de otras personas esté sujeta a la responsabilidad del adolescente. Gracias. A continuación veremos el caso práctico de un cálculo de beneficios laborales. Tenemos el caso de Diego, que es padre de familia, trabaja en una empresa privada, Cencosud, desde el 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2021. A continuación veremos en el cuadro sus cálculos de sus beneficios laborales. Acá tenemos que él ingresó el 1 de enero de 2020 y terminó de trabajar el 31 de diciembre de 2021. El motivo fue una renuncia, tiempo efectivo de labor fue 1 año y al sistema donde pertenecía era la ONP, que es el 13%. Régimen laboral, mínima vital era 930, asignación familiar, que es el 10%, sería 93 soles, y aportes previsionales de salud tenemos el 9%, 83.70, y la ONP 13%, 120,90 céntimos. Gratificación que pertenece a lo que es 930 soles, a una remuneración, la CTS también de 1 año, y las vacaciones por derechos de ley. De acá tenemos de enero a mayo lo que son remuneraciones vitales, y también tenemos del 1 de mayo al 15 tenemos la remuneración más un sexto de la última gratificación entre 12 por el número de meses laborados. Tenemos 465 soles que le competiría a Diego. También tenemos acá de junio a julio dos remuneraciones vitales. También tenemos gratificación a fiestas patrias, que sería a su remuneración mínima vital más asignación familiar multiplicado por el 9%, más remuneración mínima vital más la asignación familiar, que sería 1.115.07 céntimos. De agosto a noviembre también tenemos lo que son las remuneraciones vitales. En noviembre tenemos el segundo de CTS, que es la remuneración más la asignación familiar. Tenemos entre 12 entre el número de meses laborados. En diciembre tenemos la segunda gratificación de meses laborados en el periodo más el 9% de la remuneración computable. Tenemos acá las vacaciones que le competen 930 soles. En lo que es liquidación, tenemos lo que es CTS más 620 soles, más vacaciones, menos el UNP, que es el 13%. Tenemos acá un resultado de 2.518.75. Tenemos también en el total, con el descuento de la ONP, 2.191.31 soles. Acá tenemos el Excel donde hemos tabulado las sumas, las multiplicaciones. Muchas gracias, eso sería todo.